Ya, buenas tardes compañeras, compañeros, profesores presentes. Mi nombre es Francisca Correa y junto con mi compañera Soledad Comas, hoy día le vamos a presentar el tema de derrame pleural. El tutor que estuvo a cargo de esta presentación fue el doctor Francisco Villagrán. Bueno, antes de comenzar queremos compartirles nuestros objetivos, que son, en primer lugar, conocer qué es el derrame pleural y sus principales manifestaciones clínicas, reconocer la importancia del derrame pleural a través de sus características epidemiológicas, comprender la fisiopatología a partir de la anatomía y fisiología normal, identificar las principales etiologías a partir del análisis del estudio clínico, imaginológico y de laboratorio, comprender las técnicas de manejo del derrame pleural y aplicarlas según sus indicaciones, y por último, integrar el aprendizaje a partir de un algoritmo de diagnósticos. Dale. Bueno, antes de partir con la patología en sí, queremos empezar recordando un poco sobre anatomía y fisiología de la pleura. Denme un segundo que voy a sacar. Ya, ahí está. Disculpe. La pleura, entonces, como sabemos, es una membrana serosa que recubre el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la caja torácica, y está dividida en dos, que es la pleura parietal y la pleura visceral. Entre medio de las pleuras hay un pequeño espacio que conocemos como espacio cavidad pleural, y que en realidad es un espacio virtual, pero cuando se llena de contenido pasa a ser real. En este espacio hay una pequeña cantidad de líquido normalmente, que es como, que se llama líquido pleural y que va de unos 10 a 15 ml, más o menos. Y bueno, la función de este líquido en realidad es evitar es facilitar la fricción entre las pleuras en los movimientos respiratorios, actuar como un lubricante. Este líquido es producido por los capilares de la pleura parietal, es por eso que su composición es muy parecida al líquido intersticial y va a ser absorbido por los vasos linfáticos, también de la pleura parietal. Cuando este líquido sobrepasa las cantidades normales, entonces estamos hablando de un derrame pleural. El derrame pleural en realidad está inmerso en un síndrome más grande, que es el síndrome de ocupación pleural, y la ocupación de la pleura puede estar dada tanto por líquido como por aire. Hoy día nos vamos a enfocar en la ocupación por líquido, que conocemos como síndrome de derrame pleural, y que se define como una acumulación patológica de líquido en la cavidad pleural. Es un síndrome porque es un conjunto de síntomas y signos que van a estar producidos por el derrame, y a su vez el derrame igual va a estar producido por otra patología subyacente. Bueno, partiendo con la epidemiología, como recién mencionaba, el derrame es algo que es producido por muchas enfermedades subyacentes, entonces es difícil calcular su incidencia, pero podemos mencionar que en Estados Unidos hay 1,5 millones de casos nuevos por año. Y dentro de todas las causas que producen derrame, las más importantes, prevalentes y en orden de frecuencia son la insuficiencia cardíaca, el derrame paraneumónico, las neoplasias y el tromboembolismo pulmonar, de mayor a menor frecuencia. Ahora, en relación a la asociación entre las patologías que causan el derrame y el derrame en sí, podemos mencionar como ejemplo la insuficiencia cardíaca descompensada, y podemos decir que de 4 pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca descompensada, 3 de ellos podrían presentar derrame. Pasando a otro ejemplo, como la neumonía, podríamos decir también que hasta un 50% de los pacientes con neumonía podrían presentar un derrame. Entonces, como bien sabemos, todas estas patologías mencionadas recién son súper frecuentes y cada una de ellas tiene una alta morbimortalidad. Entonces, la importancia del derrame va a radicar en poder considerarlo una manifestación de otras patologías que hay que pesquisar, que hay que diagnosticar y manejarlas según corresponda. Y bueno, el derrame es un indicador de eso en el fondo. Y también nos gustaría mencionarles que en realidad este es un tema que, si bien no es tan frecuente en la práctica clínica, sí es muy fácil de abordar, es súper sencillo, y quedándonos con los conceptos claves que vamos a compartirles hoy día, no tendríamos que tener ningún problema en el futuro cuando nos tengamos que enfrentar a un derrame. Bueno, ya entrando en la fisiopatología del derrame pleural, este se va a producir por un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido. En palabras más simples, se produce más de lo que se puede absorber.
Los mecanismos por los que ocurre esto están aquí en el PPT y en realidad no nos vamos a enfocar en ello hoy día, pero sí es súper importante recalcar que el líquido pleural se puede dividir, bueno, el derrame se puede dividir en transudado o en exudado. Si es uno u otro va a depender de los mecanismos por los que fue formado este derrame y también por la composición del líquido en sí. Los transudados, por ejemplo, son producidos generalmente por un desequilibrio entre las presiones hidrostáticas y osmóticas, eh, y también por un traspaso de líquido del espacio peritoneal a la pleura a través de vasos linfáticos que atraviesan el diafragma. Por otro lado, el exudado va a ser generalmente causado por un aumento de la permeabilidad capilar, principalmente por causas inflamatorias como neoplasias, como infecciones, y también podría ser dado por una alteración del drenaje linfático. En esta imagen podemos ver un derrame pleural por transudado versus un derrame pleural por exudado. En el transudado la pleura va a estar indemne, va a estar sana y generalmente las causas van a ser extrapulmonares. Y el líquido del transudado es principalmente agua en realidad. En cambio, en el exudado la pleura ya no va a estar indemne, va a estar alterada, comprometida. Y aquí la composición del líquido va a ser distinta, pero esto lo vamos a ir abordando a lo largo de la presentación. Respecto a las etiologías del derrame pleural, en realidad son muchas, y una forma práctica de aprenderlas es dividiendo en las causas que producen transudado y en las que producen exudado. Hoy día nos queremos enfocar en las principales, como ya fue mencionado antes, por orden de frecuencia, que primero tenemos la insuficiencia cardíaca, las enfermedades infecciosas en segundo lugar, con el derrame pneumónico, o sea, asociado a neumonía, y la tuberculosis pleural. Después tenemos las neoplasias como cáncer de pulmón y cáncer de mama, y por último tenemos el tromboembolismo pulmonar. Bueno, en esta diapo en realidad queremos retratar un poco lo que no queremos que nos pase en el futuro cuando entremos al internado y nos veamos enfrentados a un derrame pleural y no sepamos qué hacer. Entonces vamos a partir con el enfrentamiento diagnóstico del derrame pleural. Este enfrentamiento diagnóstico va a tener 4 pilares fundamentales. Vamos a empezar con una anamnesis detallada, vamos a seguir con un examen físico exhaustivo, luego tenemos las imágenes diagnósticas y por último el cuarto pilar, una pleurocentesis que nos va a permitir el análisis del líquido pleural. Aplicando estos 4 pilares vamos a tener hasta un 75% del diagnóstico etiológico. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos en detalle. La anamnesis, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con derrame pleural? Como síntomas más frecuentes tenemos la disnea de esfuerzo, el dolor torácico de tipo pleurítico, el dolor pleurítico es aquel que tiene tope inspiratorio, y tos seca. También vamos a tener un 25% de pacientes que van a ser asintomáticos. Ahora, la disnea está asociada a la cantidad del derrame. Mientras más líquido tenemos entre las pleuras, mayor disnea va a haber. El dolor pleurítico, por otro lado, es principalmente de causa inflamatoria y va a estar localizado en la zona de lesión. Y cuando tenemos un cuadro súbito, el dolor pleurítico va a ser súper llamativo, va a ser muy intenso. Y bueno, también podemos encontrar otro tipo de síntomas como astenia, adelgazamiento, fiebre, que en realidad van a ir dependiendo de la causa que esté detrás del derrame. Y como bien sabemos, todos estos síntomas son súper inespecíficos, los podemos encontrar en distintas patologías. Entonces, va a ser súper importante para poder orientarnos en el diagnóstico, hacer una anamnesis mucho más detallada y un examen físico exhaustivo. Respecto a esto, quiero mencionar que lo que vamos a ver a continuación es para ir a buscar una orientación diagnóstica de lo que podría estar causando derrame, no el derrame en sí, porque eso lo podemos ver con imágenes, pero lo importante es que tengamos alguna sospecha diagnóstica de la causa. Y en relación a eso, vamos a partir preguntándonos si él o la paciente ha tenido algún antecedente de trauma reciente, porque el trauma es una causa, es algo que provoca generalmente derrame, por ejemplo un hemotórax, y la idea es que podamos descartarlo para ya ir entrando en otro tipo de preguntas. En esta presentación nos vamos a enfocar en las causas no traumáticas. Entonces, cuando ya sabemos que no tenemos un antecedente de trauma, le vamos a preguntar al paciente sus antecedentes mórbidos, porque puede que el paciente o la paciente tenga alguna enfermedad que sepamos que pueda causar derrame. También sus antecedentes quirúrgicos, porque en cirugía, por ejemplo, puede ocurrir un daño del conducto torácico y ahí podríamos tener un derrame por un quilotórax.
también sus hábitos, porque sabemos, por ejemplo, que el tabaco aumenta las probabilidades de cáncer y el cáncer produce derrame pleural, algunos cánceres. También, por ejemplo, el alto consumo de alcohol produce cirrosis y la cirrosis también, la citis por cirrosis podría traspasar el diafragma y llegar al espacio pleural. Queremos saber, por ejemplo, si ha tenido algún contacto con algún paciente, con alguna persona que tenga tuberculosis. Vamos a preguntar por sus antecedentes laborales, porque la exposición a asbesto igual aumenta la probabilidad de derrame. Y por último, le podemos preguntar qué fármacos consume, porque hay algunos fármacos que aumentan la probabilidad de tener derrame, como la nitrofurantoína y el metotrexato. Ahora, igual podemos dar más aún en la anamnesis dependiendo de la etiología que estemos sospechando. Uy, ¿qué es esto? Perdón. Ya, dale. Hay alguien que está en la sala de espera. Ya. Bueno, respecto al examen físico, a la inspección, cuando tenemos un derrame de gran cuantía, podemos ver, por ejemplo, un abombamiento del hemitórax comprometido y también nos podríamos encontrar con una disminución de la expansión torácica. A la palpación vamos a tener una disminución o ausencia de las vibraciones vocales, a la percusión una matidez en el hemitórax comprometido y a la auscultación vamos a tener una disminución o ausencia de los murmullos pulmonares. También podríamos encontrar ruidos agregados como egofonía, soplo pleurítico y flote pleurítico. Este último se produce principalmente por inflamación. Igual es súper raro de escuchar en realidad. También queríamos comentarles que en un estudio encontramos, bueno, este estudio comparó los distintos LR positivos de estos signos del examen físico y la matidez en el hemitórax es el que tiene el LR positivo más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un paciente o una paciente que tiene, en el que sospechamos derrame pleural y encontramos matidez en el hemitórax, aumenta mucho la probabilidad de que efectivamente tenga un derrame pleural. Ya, como tercer pilar diagnóstico, entonces nos encontramos con las imágenes, en donde la radiografía de tórax siempre va a ser lo que primero debemos solicitar y es importante que la pidamos en proyecciones posterior, anterior y lateral. Bueno, el derrame se va a hacer evidente en diferentes cuantías en cada proyección. En la posterior anterior lo vamos a poder evidenciar desde los 200 ml, en la lateral desde los 50 más o menos, y en la radiografía de cúbito lateral con rayo horizontal, esta es la más sensible y se pueden ver cantidades tan pequeñas como desde 5 a 10 ml. Acá podemos evidenciar un derrame en esta radiografía posterior anterior y en esta lateral, como se puede ver acá, y vamos a profundizar en las características a continuación. Lo normal es que el derrame esté libre, así se va a describir un velamiento de los senos costofrénicos con una opacidad, como se puede ver acá, con una opacidad marginal homogénea, sin broncograma aéreo, y la clásica curvatura de Damasó, que es una curvatura ascendente con concavidad hacia superior, como se puede ver en esta imagen. Los derrames pueden ser uni o bilaterales, en este caso se ve un derrame bilateral bien extenso con el velamiento de ambos senos costofrénicos. También, si no están libres, pueden estar tabicados, lo que se describe normalmente como una loculación lentiforme o biconvexa, y estas se producen en etiologías principalmente inflamatorias como son la tuberculosis pleural, el empiema y el hemotórax. Y la cuantía de los derrames puede ser variable, incluso llegando a derrames masivos, donde las principales etiologías van a ser la malignidad, la tuberculosis pleural y el empiema. Bueno, en esta imagen podemos ver el compromiso total del hemicampo izquierdo con un derrame masivo, el cual produce, por consecuencia del desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, podemos ver la silueta cardíaca ocupando gran parte del hemicampo derecho y también una desviación de la tráquea hacia el hemicampo derecho. Luego nos encontramos con la ecografía torácica, que es un muy buen examen que podríamos utilizar de rutina si es que está disponible, ya que tiene una mayor sensibilidad y puede ver derrames desde los 5 ml, y es muy útil para poder diferenciar si el derrame está libre o tabicado. También podemos idealmente usarlo para la punción, porque así vamos a disminuir en gran medida las complicaciones asociadas. Acá se ve cómo se está realizando una ecografía en el hemitórax izquierdo, y lo que deberíamos ver en la imagen, entonces sería acá se ve el diafragma, bueno, el riñón, el vaso, y en esta zona más oscura, o sea, más anecogénica, se ve el derrame, donde en verdad debería estar el pulmón, pero está completamente ocupado por líquido. Por último, tenemos la tomografía computada,
que no es un examen de rutina, pero lo vamos a solicitar cuando sospechemos que hay otras patologías concomitantes, como una neoplasia, ya que nos va a permitir analizar también si es que hay otras anormalidades en el parénquima, en el mediastino o en órganos adyacentes. Y poder diferenciar si va a ser benigno, maligno u otras. Acá se puede ver el derrame, donde está apuntando la flecha. Bueno, como cuarto pilar diagnóstico tenemos la pleurocentesis, que consiste en la extracción del líquido de la cavidad pleural para su posterior análisis. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Siempre, pero hay algunas excepciones. No se va a realizar la pleurocentesis cuando el derrame... Perdón, que me aparece algo acá. Ya. No se va a realizar la pleurocentesis cuando el derrame es menor a 1 centímetro en la radiografía de cúbito lateral o en la ecografía, o cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca evidente, porque en ese caso asumimos que el derrame va a ser un transudado producto de la insuficiencia cardíaca, y primero vamos a tratar la patología, o sea, la insuficiencia cardíaca con tratamiento depletivo, y vamos a esperar que se resuelva el derrame. Sin embargo, hay algunos pacientes con insuficiencia cardíaca que sí van a necesitar el estudio del líquido, y son en los siguientes casos. Cuando el derrame no sea bilateral ni simétrico, cuando tenga además dolor pleurítico asociado o fiebre, o cuando luego de realizar el tratamiento depletivo el derrame no mejora y persista. Existen algunas contraindicaciones relativas también, que bueno, estos parámetros nos indican principalmente que estaríamos frente a un paciente con alguna coagulopatía, que al momento de realizar la punción va a sangrar y obviamente se nos va a complicar, o también cuando existe infección en la piel en el sitio donde deberíamos realizar la punción. ¿Cuál es el objetivo de realizar la pleurocentesis? Tenemos dos principales. Que sea una pleurocentesis diagnóstica, o sea que estemos con esto buscando el diagnóstico etiológico de por qué se está produciendo el derrame, o terapéutico, para aliviar los síntomas, no sé, por ejemplo, mejorar el compromiso hemodinámico si el paciente está muy comprometido. Y lo ideal es que cuando realicemos la punción sea con objetivo dual, o sea, busquemos a estas dos cosas. ¿Por qué? Porque así evitamos realizar el procedimiento en el mismo paciente un mayor número de veces, ya que no podemos olvidar que está asociado a algunas complicaciones y también le produce disconfort al paciente. Entonces, cuando realicemos la pleurocentesis vamos a intentar extraer lo máximo que podamos. Eso sí, hay un máximo establecido, el cual se dice que va de 1 a 1,5 litros, ya que mayores volúmenes se asocian a mayores complicaciones, y esta extracción debe ser a velocidad lenta. Además, tenemos que monitorizar los signos vitales y observar los síntomas del paciente, ya que, por ejemplo, si desatura, aumenta la frecuencia cardíaca o presenta algún síntoma, podría ser indicativo de alguna complicación. Las complicaciones más frecuentes son, bueno, el dolor en el sitio de punción, una reacción vagal, que produzcamos un neumotórax diatrogénico, o que realicemos una punción frustra y sangrado por pinzar un vaso. Una complicación muy poco frecuente, pero no menos importante, ya que está asociada a una alta mortalidad, es el edema ex vacuo, el cual es un edema pulmonar no cardiogénico que se produce por la rápida expansión del pulmón. Bueno, respecto a la técnica no vamos a ahondar en esto, se los vamos a dejar acá para ustedes, pero quisimos recalcar que la punción debe ser realizada por el borde superior de la costilla, porque como bien recordamos, por el borde inferior va el paquete vasculonervioso y podríamos pincharlo. Se debe realizar a 10 centímetros aproximadamente de la línea media desde la columna, y no podemos olvidar que además de realizar la punción, tenemos que tomar una muestra de sangre para determinar LDH y proteínas, ya que esto va a ser muy importante en el análisis del líquido que vamos a explicar ahora. Bueno, entonces, una vez que obtuvimos el líquido, ¿qué vamos a hacer con él? Podemos pedir muchos exámenes, pero los más importantes son estos, y estos son los que no se deben olvidar, ya que cada uno va a permitir acotar de mayor manera el diagnóstico etiológico. Vamos a ir viendo ahora uno a uno, y lo importante que hay que tener claro es que para qué vamos a analizar el líquido, para primero diferenciar si es un transudado o un exudado, y luego diagnósticos más específicos. Comenzando por el aspecto, el líquido pleural normal es citrino, o sea, amarillo claro y transparente. Si es que sacamos el líquido y vemos que está purulento o turbio, podemos sospechar un empiema, o sea, pus en la cavidad pleural. Si es que es hemático o cero hemático, nos va a indicar una posible neoplasia, un hemotórax o un tromboembolismo pulmonar. Si es que es claro, bueno, vamos a pensar que estamos frente a un transudado, donde la principal causa es la insuficiencia cardíaca. Y si es que es lechoso, sería sugerente de un quilotórax, que es líquido linfático en la cavidad pleural. Siguiendo con la bioquímica, podemos pedir muchos parámetros, pero los más importantes son estos, y acá están sus valores normales.
el LDH se va a aumentar en valores sobre 1000, o sea, muy alto, en causas como empiema, maligno, artritis reumatoide, entre otras. Las proteínas se van a elevar principalmente los exudados. La glucosa, va a disminuir en causas como el derrame paraneumónico, tuberculosis, neoplasia, y va a ser muy baja, bajo los 30 miligramos por decilitro en empiema o artritis reumatoide. El ADA es un parámetro muy útil para complementar el diagnóstico de tuberculosis pleural. Valores sobre 40 unidades van a ser muy sugerentes de TBC pleural, pero no es diagnóstico. Lo importante de este parámetro es que es su alto valor predictivo negativo. O sea, si el ADA es bajo, ya es muy poco probable que sea una tuberculosis. Hay que tener claro que también pueden haber falsos positivos que vamos a tener que ir descartando a través del estudio. Y el NT-proBNP es un indicador de insuficiencia cardíaca en valores sobre 1500, ya sea en sangre o en el líquido pleural. Los dos primeros valores, o sea, estos dos primeros parámetros son muy importantes, ya que a partir de ellos podemos calcular los criterios de Light, los cuales son la principal herramienta para poder distinguir si es que el líquido que estamos analizando es un transudado o un exudado. ¿Y por qué? Los criterios de Light evalúan principalmente la elevación de proteínas y LDH. Lo que se evalúa en los exudados, porque los exudados, como ya dijimos, son causas más inflamatorias, infecciosas, que van a aumentar la permeabilidad vascular de los capilares, permitiendo el paso de estas moléculas. Por eso, el líquido va a ser un exudado si es que cumple con cualquiera de estas tres. Ya no es necesario que tenga las tres. Si cumple una, ya es un exudado. Entonces, los criterios de Light son que la razón de proteínas del líquido pleural partido en las proteínas del plasma sea mayor a 0,5, que la razón del LDH del líquido pleural partido en el LDH del plasma sea mayor a 0,6, o que el LDH del líquido pleural sea mayor a 2/3 del límite superior del LDH en plasma. Estos criterios tienen una sensibilidad de 98 y una especificidad de 83%, y esta baja especificidad está dada principalmente por pacientes que llevan tratamientos de larga data con diuréticos, que por lo general son pacientes con insuficiencia cardíaca o cirróticos, que van a ser clasificados como falsos exudados. Entonces, para corregir estos pacientes que al hacer los criterios de Light salieron como falsos exudados, y yo sospecho que puedo ser un transudado porque es un paciente, no sé, con insuficiencia cardíaca de hace mucho tiempo, se propusieron los criterios de Light modificados por proteína o por albúmina. Entonces, ustedes realizan esta resta y vamos a obtener un mayor porcentaje de pacientes que van a ser transudados y no van a ser clasificados como falsos exudados. Continuando con el análisis del líquido, tenemos el recuento celular, en donde en la predominancia de una línea celular por sobre otra, también nos va a indicar ciertas etiologías específicas. Por ejemplo, si el predominio es linfocítico, o sea, mayor de un 50%, vamos a sospechar cuadros de larga data, como son la neoplasia o la tuberculosis pleural. Por otra parte, si el predominio es polimorfo nuclear, nos indica cuadros más agudos, como derrames paraneumónicos o tromboembolismo pulmonar. También la eosinofilia es un parámetro importante a considerar. Cuando hay eosinofilia sobre 10%, podemos pensar que es un TEP, un hemotórax, micosis, asbestosis o nitrofurantoína, que es raro. Y respecto al análisis citológico, su principal utilidad es confirmar la malignidad del derrame, pero no tiene un rendimiento muy alto. Su rendimiento más alto es en el adenocarcinoma, que es de un 60%, pero luego con los otros subtipos va disminuyendo. Por último, vamos a ver el pH y la microbiología. El pH nos va a permitir diferenciar entre transudado y exudado, pero en menor manera, pero lo más importante del pH es que va a tener implicancia en cuanto a manejo y a pronóstico. Si es un paciente con una infección y un pH menor a 7.2, este paciente va a tener una indicación de instalar un tubo de drenaje pleural, porque lo más probable es que sea un empiema o ya una infección más avanzada. Y si es un paciente con una neoplasia y un pH menor a 7.3, esto ya es indicador de peor pronóstico. Aquí el concepto básico es que a menor pH, más malo. Y por último, la microbiología, tenemos que pedir siempre el GRAM y el cultivo en medio anaerobio y aerobio está disponible. El cultivo tiene baja utilidad diagnóstica y se dice que podría salir positivo hasta en un 60% de los casos. Y si es que sospechamos, si hay factor de riesgo, tenemos una alta sospecha de tuberculosis pleural, vamos a pedir la baciloscopía del cultivo de Koch, pero estos tampoco tienen muy buen rendimiento. Es bastante bajo porque es muy difícil encontrar el bacilo en el líquido pleural. Y es importante mencionar que si está disponible el GeneXpert, tenemos que utilizarlo, ya que el líquido pleural es uno de los 3 líquidos que analiza el GeneXpert, además del esputo y el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, tenemos estos otros exámenes que le podemos pedir al análisis del líquido, pero ya van a ser más específicos de etiología que estemos sospechando. Y queremos dejarles esta tabla en donde se plantean diagnósticos definitivos a partir de un parámetro en específico. Por ejemplo, vamos a poder afirmar que es un kilotórax cuando el líquido tenga triglicéridos mayor a 110 por miligramos por decilitro, o podemos, por ejemplo, si hacemos la punción y sale líquido hemático, quizás podemos pensar que nos equivocamos y que pinchamos un vaso, o que es un hemotórax. ¿Cómo diferenciamos esto? A través del pleurocrito. El pleurocrito es el hematocrito de la pleura, o sea, del líquido pleural partido en el hematocrito de la sangre. Si es que este valor da mayor al 50%, es un hemotórax y no fue que realizamos una punción frustra y fue un sangrado. Bueno, acá les vamos a dejar un resumen de las principales etiologías de derrame pleural con las características del líquido para su estudio y también nos van a ayudar para la resolución del caso. Bueno, después de realizar todo este estudio, que es bastante extenso con los 4 parámetros, vamos a haber diagnosticado el 75% de los derrames con su causa etiológica. Pero ¿qué pasa con el 25% restante? Es donde cobra mucha relevancia la biopsia pleural. Esta la podemos realizar de 3 formas principalmente. La primera es la percutánea ciegas, la cual tiene su principal utilidad en la tuberculosis pleural porque el compromiso es homogéneo. Va a estar toda la pleura comprometida de forma similar. Rendimiento que disminuye en las neoplasias, en donde el compromiso no es homogéneo, sino que es parchado, es como salpicado. Entonces podemos pinchar zonas, o sea, extraer biopsia de zonas que no estén comprometidas. Este rendimiento aumenta si hacemos una biopsia percutánea, pero guiada por imagen, que puede ser por TC o por ecografía, como se ve acá está la aguja realizando la biopsia, y su indicación es principalmente frente a engrosamientos pleurales. La última opción, pero el gold estándar para el derrame pleural maligno, es la biopsia. Es la biopsia bajo toracoscopía, la cual, además de tomar la biopsia, vamos a poder mirar la cavidad y vamos a poder realizar algún tipo de tratamiento de los que vamos a ir ahondando posterior. Bueno, acá se está realizando una biopsia de la pleura. Ay, si corre. Se está obteniendo una muestra, ¿cómo se puede ver ahí? Se tira, acá está el pulmón y estas son las costillas. ¿Ya? Dale, Fran. Ya, entonces ya vimos cómo se enfrenta el diagnóstico del derrame, pero ahora vamos a ver cómo se maneja. Y el concepto clave aquí es quedarnos con que el manejo es principalmente etiológico, o sea, tenemos que tratar la causa y vamos a estar tratando así el derrame. Igual hay algunas ocasiones en las que vamos a tener que aplicar algunas técnicas terapéuticas para poder tratar el derrame, como principales objetivos para disminuir la sintomatología o prevenir la recidiva del derrame. Entonces, para eso tenemos 3 técnicas. Por un lado, la toracocentesis terapéutica, que se va a usar, bueno, que ya fue mencionada por mi compañera y que se va a usar en pacientes que están muy sintomáticos. También tenemos la pleurostomía y el tubo de drenaje pleural, que va a tener las siguientes indicaciones. Y esto es súper importante, que manejemos cuándo hay que poner un tubo de drenaje pleural. Y esto va a ser cuando hay un quilotórax, cuando hay un hemotórax, un derrame recidivante y cuando hay un derrame pneumónico complicado que cumpla con alguno de los siguientes criterios: un empiema, un cultivo gram positivo, un pH menor a 7.2 y más del 50% del hemitórax comprometido. También podemos utilizar la videotoracoscopía, que se va a usar principalmente para poder realizar una pleurodesis, que es pegar las pleuras con talco y así evitar que hayan más derrames pleurales, o cuando hay una infección muy complicada va a permitir debridar, evacuar pus y colocar catéteres. Ya, entonces, bueno, respecto al seguimiento posterior a la biopsia pleural, aún así nos quedan aproximadamente un 10% de pacientes que no tienen diagnóstico etiológico. En estos casos vamos a denominar esto como una pleuritis crónica inespecífica y lo que hay que hacer es seguir a los pacientes de forma clínica radiológica por 2 años. El 85% va a tener un curso benigno de estos pacientes, pero igual podemos encontrarnos con un 4 a 8% de pacientes que pueden desarrollar una neoplasia pleural, dentro de esta la más frecuente del mesotelioma. Y en poblaciones que han estado expuestas a esto, este porcentaje aumenta a un 25%. Bueno, para poder integrar todo lo que hemos hablado hasta ahora, lo vamos a hacer a través de este algoritmo diagnóstico que queremos compartir con ustedes, y que dice así.
Tenemos la sospecha clínica de derrame pleural o el hallazgo radiológico que nos sugiere un derrame. Y vamos a ir a preguntarnos si el paciente o la paciente tiene o no historia de insuficiencia cardíaca. Si la respuesta es sí, entonces vamos a ver si este paciente tiene alguno de los siguientes criterios. Que presente derrame unilateral o derrame bilateral asimétrico, que presente fiebre o dolor pleurítico o que no responda a diuréticos. Si la respuesta es no, o sea, perdón, sí, entonces vamos a ir a realizar una toracocentesis. Y si la respuesta es no, entonces vamos a tratar la causa. ¿Por qué esto? Porque si tiene alguno de estos criterios significa que podría ser que el derrame no sea tan sudado causado por la insuficiencia cardíaca, sino que pueda ser otra causa. Podría ser un exudado y cosas más serias. Entonces igual es necesario estudiarlo. Ahora, cuando tenemos un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, nos vamos a ir a aplicar, bueno, vamos a aplicar la toracocentesis en derrames mayor a 1 centímetro para poder aplicar los criterios de Light. Los criterios de Light nos van a permitir ver si hay un transudado o un exudado. Cuando es transudado, entonces tratamos la causa que pueda estar produciendo el derrame. Pero si es un exudado, tenemos que ir a ver si hay un predominio polimorfonuclear o linfocitario. Si hay un predominio polimorfonuclear, como habíamos dicho, es una causa probablemente más aguda, entonces posiblemente va a ser un derrame paraneumónico, un TEP, una enfermedad del tejido conectivo u otras. Pero si hay un predominio linfocitario, entonces tenemos que ir a ver el ADA y la citología. El ADA, si sale mayor a 40 unidades, entonces es altamente sugerente una tuberculosis pleural. Pero si sale menor a 40 unidades, se hace mucho menos probable que sea una tuberculosis y ahí ya tenemos que ir a sospechar una neoplasia y biopsia. Ahora, con la citología, si sale positiva, entonces tenemos el diagnóstico de una neoplasia, pero si sale negativa hay que biopsiar, porque igual habiendo una neoplasia puede que salga la citología negativa. Bueno, para concluir nuestro trabajo queremos comentarles, perdón, que el derrame pleural es una manifestación común de diferentes enfermedades, donde las principales son la insuficiencia cardíaca, el derrame paraneumónico, neoplasias, TEP y la tuberculosis pleural. Los síntomas son inespecíficos, por lo que la anamnesis y el examen físico cobran mucha relevancia. Las imágenes son fundamentales para confirmar el derrame pleural y el estudio del líquido permitirá determinar la causa etiológica con mayor certeza. Los criterios de Light son las principales herramientas para establecer si estamos frente a un transudado o un exudado. El manejo del derrame es principalmente etiológico y las indicaciones de tubo son en caso de derrame recidivante, hemotórax, quilotórax y paraneumónico complicado. Como médicos generales nos veremos enfrentados al derrame pleural en la práctica clínica, por lo que debemos tener los conceptos claros sobre su diagnóstico etiológico y manejo inicial. Muchas gracias por su atención y pueden hacernos preguntas si quieren. Sí, preguntas. Perfecto. Gracias. Voy a mandar unos tips, por si acaso, o las cosas que tienen que recordar. Quería felicitarla, yo encontré que la presentación abarca todo lo de derrame pleural, que es la idea. Era la idea de esta presentación porque yo creo que no sé si necesitan estudiar de otra fuente de derrame pleural después para el internado. En verdad, revisaron todo, es harta información en poco tiempo, pero es toda la información en poco tiempo. Ese es como el proyecto. Oye, habían hecho varias preguntas por ahí. No sé si alguien más quiere hacer preguntas antes de pasar al caso clínico. Importante que quede todas las cosas claras. Y para el caso clínico quiero que participen por audio Javier Nieto, Gabriela Salamanca, José de la Fuente, Karim Araya, Lucas Sánchez y Patricio Sangüesa. Para que lo activen y puedan participar. El resto puede responder, pero por chat. ¿Hay preguntas en el chat? Es que no las puedo ver. Ah, preguntaron qué era la PCR. Perdón, qué era el Gene Expert. Ah, bueno, como lo explicaron también en la presentación de tuberculosis, el GeneXpert es como una maquinita que inventaron como para llevar a África básicamente y que aumentara como, ya, ponían el líquido y decía como si tenía o no como la tuberculosis. Ya, y en el fondo es como una máquina que analiza, no me acuerdo bien qué cosa en específico, si era como molecular o... Eso sí no me acuerdo.
Pero en el fondo Yo como que tampoco. aumenta la sensibilidad respecto ya a la vaciloscopía y al cultivo. Y dice Es como sí, ¿no? es un examen de reacción en cadena de polimerasa Ah, una PCR. que amplifican secuencias de ADN o ARN de una muestra. Las secuencias que se amplifican son específicas de un cebador, que es lo que se pone en estos termocicladores. No sé si se acuerdan, si alguna vez fueron como al laboratorio. Me acuerdo que hacíamos PCR y nos mostraban que en el fondo ciclaban, calentaban la cuestión, entonces la hebra se separaba porque había una enzima que separaba y después la cambiaba la temperatura y otra enzima entraba en acción y empezaba a producir ADN. Bueno, la cuestión es que el GeneXpert es una marca que hizo eso, como tú dijiste, pero más barato y específico de tuberculosis. Entonces GeneXpert igual PCR para tuberculosis. Ah, ya, PCR. Bueno, yo tengo poquitas preguntas, no sé si quieren antes o después del caso. Ahora yo creo. Ah, ya, Sí, ¿puedes ahora. poner una radiografía cualquiera? ¿Vuelvo atrás? Sí. Es que estuvo muy claro. Qué bueno. Em, Ya esa. ¿Esta? Sí, esa. Ya, Sí, esa esa. estaba buena. ¿La podrían Sí. describir así como formalmente? Sí. Ya, entonces primero tenemos que decir que es una radiografía postero-anterior de tórax tomada con el paciente de pie en inspiración máxima. Debería ser si estuviese bien tomado. Después tenemos que ver que, bueno, están ambos campos, se alcanzan a ver desde los ápices. Yo creo que el lado izquierdo se pierde como un poquito, ¿no? Del receso costofrénico. Entonces quizás nos faltó un poquito en esta imagen del receso costofrénico. Ya, perfecto. Y bueno, para ver también si está bien tomada, tenemos que ver el tema de la penetrancia, que no esté ni muy penetrada ni muy blanda. Eso lo podemos ver a través de varias cosas. Podemos contar los cuerpos vertebrales y ver que se vean hasta la carina, que sería más o menos T4. Bueno, acá se ven hasta abajo, se pueden ver hasta acá. Yo puedo ver ahí, ahí, ahí. Entonces quizá esta radiografía está un poquito penetrada. ¿Ya? Y ya después de eso, el parénquima pulmonar, y no está rota, porque se ven como equidistantes las clavículas desde el centro del cuerpo vertebral. ¿Ya? Y entrando ya más, no se ven como anormalidades de exterior, y el parénquima tampoco, creo. Se ven como bien Quizás marcados los vasos, como el no, quizás está hilio, como o eso es como por muy la penetrancia. específica. Ya, como por Tiene la que estar muy penetrancia. horizontalizada, pero hay pura sutileza, no hay nada claro en el parénquima. Está bien, tu descripción. Bueno, y lo que llama la atención entonces es que en el hemicampo izquierdo se presenta esta opacidad más Radio Pac. radio opaca, con una convexidad hacia medial en el fondo. ¿Mm? Bueno, lo que ahora no podemos saber qué es, pues, pero podemos sospechar que es como un derrame pleural loculado, quizás una condensación, como que no. Las condensaciones tienen broncograma aéreo. Ya, entonces como no tiene broncograma aéreo, es Puede ser una una, masa. no es una Ya, súper bien. condensación. Súper bien. Siempre hacer el ejercicio. Siempre hacer el ejercicio. Por una cosa como académica, pero igual tratar de siempre hacer el ejercicio. Porque Ujú. igual la radiografía es un examen del cual uno tiene datos y si el examen donde uno va a tomar información para tomar decisiones está mal hecho, las decisiones pueden ser no las correctas. Luego pregunta más aplicada, ¿ustedes pincharían ese derrame? Para hacer una pleurosíntesis, Claro, así como chuta, lo estoy estudiando, no tengo diagnóstico. ¿Ustedes ¿ya? lo pincharían? No A tiene ciegas, coágulo, ni nada, a a ciegas. ciegas no. ¿Por qué no? Mm. Sí, No, hay que guiarse porque, con una ecografía. sí, ¿Por qué? porque puede ser que el derrame esté organizado y tenga tabique y podemos ahí ya mandarnos una Sí. embarrada.
Exacto. y Podemos pueden pinchar el parénquima pulmonar. Ya. Oiga, ¿cuál es el examen más importante dentro del estudio del líquido pleural? Si tuviera que pedir un examen, así, Un El examen. de de repente pasa, es lamentable, de repente pasa, uno hace una punción lumbar, todas las muestras se perdieron, alcanza para un examen del bioquímico. ¿Cuál examen el haría? bio- no, el que nos permite calcular los criterios de Lake, o sea, No, LDH y no, proteína. no, El examen. no, el pH, Fran, acuérdate. Sí. Ya, Pero en sí, el el pH, pero ya. oye, solo se ve tu cuadradito. Ah, chúngala. Ahí. Bueno, esas eran mis preguntas, en verdad. Ah, ya, pero podemos decir por qué. Porque eso igual es importante que pueden preguntarle en una con. Que pueden decir, no sé, pues, ¿cuál es el examen más importante al analizar el líquido pleural? Y te ponen así ya bioquímico, no sé, LDH, ¿eh? Y es el pH porque tiene implicancia pronóstica y en tratamiento. Y además puede permitir diferenciar como en menor medida entre ansuado y inexudado. Los por qué son las mejores preguntas. Por eso. ¿Qué? Los por qué son las mejores preguntas. ¿A dónde está? Por esto. No te puedo Porque decir. un fantasma. Porque tiene indica tubo o peor Sí. pronóstico. Sí. Ya. Muchas gracias. Pasemos al caso clínico. Ya. ¿Les parece? No sé si hay más preguntas desde la audiencia. Francisco, a mí me quedó una duda respecto ¿cómo se llama? A la radiografía. ¿Ya? Ese paciente está como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. ¿Cómo está? Súper inspirado, ¿cómo se dice cuando está como demasiado aumentado en las costillas, está muy horizontalizada? Como hiperinsuflado. Eso, hiperinsuflado, esa es la palabra, disculpa que se me fue. ¿Eso tiene alguna relación con la etiología o no? No necesariamente. Ahí las chiquillas lo mencionaron a la pasada. Es importante que sepan de que el derrame en general el derrame no es una enfermedad. El derrame no es tan frecuente realmente. Y la verdad es que lo justificamos como tema porque es clásico, es sencillo, es súper abordable y lo van a ver en el ambiente hospitalario. Pero siempre es la manifestación de otra cosa. Y cuando se manifiesta suele ser la complicación de otra cosa. Suele ser una complicación en el contexto de una insuficiencia cardíaca. Suele ser una complicación en el contexto de una neumonía. Entonces, ahí no necesariamente, porque si tú decís ya está hiperinsuflado, quizás tiene EPOC, y eso puede ser un cáncer, pues está loculado. Pero no hay una correlación. Ok, gracias. Vale. Esas son heurísticas. Ya pasemos al caso. Ya. Ya. Entonces, Ahí los chiquillos si pueden participar por audio, incluidos el Meet. Pueden participar los dos. ya. Entonces, el caso es el siguiente. Ya. Solo necesito que ¿Ahora? saque las cositas. Ahí. Sí, bueno. Ya. Ya. Entonces, caso clínico. Ay, ya no. Consultan en urgencia a un paciente masculino de 28 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, con buena adherencia al tratamiento, por cuadro de 3 semanas de evolución compuesto por disnea, tos no productiva, fiebre intermitente, dolor torácico con irradiación lumbar que aumenta al toser, astenia y adinamia. Al examen físico lo encontramos con un compromiso del estado general, una buena orientación espacial y temporal, bien perfundido y con mucosas bien hidratadas. Y al ciclo vital tiene una saturación de oxígeno del 98%, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 26 por minuto, presión arterial de 110,80 y una temperatura axilar de 38 grados Celsius. Ahora, le queremos preguntar que teniendo todos estos antecedentes, ¿qué harían a continuación con este paciente? Si nos pueden responder, ninguna presión ni nada. O realizar examen físico. No sé, como- Antes que eso, espera, antes que eso. Y antes que eso, Yo preguntaría algunas otras cosas igual, ¿Cómo qué? ¿ya? ¿Qué le como preguntaría? antecedentes de trauma, Ujú. algunos Ya, otros antecedentes mórbidos no que no tuvo hayan trauma. mencionado. Ya, Ya. no tuvo trauma. Ok. Antecedentes quirúrgicos Ya. previos. ¿Ya? ¿No tiene tampoco? Eh,
hábito, si es que tiene hábito tabáquico o alcohol. Ya, Ya, tampoco. ninguno. Y otras drogas Ninguno. tampoco. Ya, drogas tampoco. Y antecedentes laborales. Ah, y si es que tuvo en contacto con algún paciente tuberculoso. Súper. Ya. Bueno, en relación a eso, pasa nomás la bien. Súper bien. Tiene, bueno, de otros síntomas, tal vez faltó preguntar, una baja de peso significativa de 2 meses de evolución. No tiene antecedentes quirúrgicos, los antecedentes familiares no tienen mucha importancia, hábitos, tabaco, droga y alcohol negativo, conductas sexuales de riesgo tampoco, como fármacos, la insulinoterapia, y destaca que uno de sus compañeros de trabajo fue dado de alta recientemente luego de recibir tratamiento cortado para una tuberculosis pleural. Ahora, le realizamos el examen físico, como había dicho la Anto, que también es el siguiente paso, y tiene a la inspección, expansión levemente disminuida en el hemitórax izquierdo, sin uso de musculatura accesoria. A la palpación, vibraciones vocales disminuidas en el hemitórax izquierdo también, matidez en el hemitórax izquierdo hacia las bases. En la auscultación, un murmullo pulmonar abolido en el hemitórax izquierdo y le escuchamos un flete pleurítico. Y el resto de los exámenes segmentarios están sin alteraciones. Ya. Entonces, con esto queremos ver si nos resulta la pregunta alternativa. Ay, no, ¿cómo elijo esto? Abajo. Ah, acá. Se ¿No ve ven, negro. cierto? No. Ya. ¿Ahora lo ven? Bueno, ahí sí. Sí. Ahí se ve. Ya. Pero se... Ay, No no, se ve la nada. respuesta, ¿o sí? No, se ven las alternativas nomás. Ah, ya. Ya, entonces, si sospechamos que el paciente tiene un derrame pleural, ¿cuál de los siguientes hallazgos del examen físico aumenta de mayor manera la probabilidad de que efectivamente sea un derrame? Entonces vamos a dar 30 segundos para que contesten. Ay, le podía poner tiempo, no había cachado. Sí, o sea, como que va contando. Ya han votado 40, Sí, yo creo que estamos ahí. 46. No, dale, siguen votando. Ya. 51. Entonces, como la mayoría y un gran porcentaje puso, es la matidez a la percusión. Porque, como les mostramos en la presentación, esto no va, ya. Era el que tenía el likelihood ratio positivo más alto. Bueno, eso fue lo que dijimos en respecto a los otros hallazgos. Aquí quisimos poner la revisión de dónde lo obtuvimos, que nos indican el likelihood ratio de los otros hallazgos, la simetría de la expansión torácica, la disminución del murmullo pulmonar y la disminución de las vibraciones vocales. Y estaban muy atentos porque muchos pusieron la matidez, que tiene un likelihood ratio de 8.7. ¿Qué quiere decir esto? Que el hallazgo de la matidez a la percusión fue 8.7 veces más frecuente en los pacientes con derrame versus los que no tienen derrame. O sea, si sospechamos derrame, este va a ser el signo que más nos aumente la probabilidad pretest de que sea. Ya, entonces Vamos con nuestra pregunta. Sí. Ay, ¿cómo lo devuelvo? Quiero devolver para atrás. Ya, ahí. Entonces, bueno, ustedes no pudieron ver los resultados, pero era esto. Muchos pusieron la correcta. ¿Ya? Entonces, Los la resultados siguiente... se ven. ¿Sí? ¿Se veían? Cuando pusiste compartir recién, mostraste los resultados. Así que cuando Ya. termina la votación, tú pones ahí lanzar resultados y todo lo vemos. Ya, perfecto. Entonces, con los antecedentes entregados, ¿cuál de los siguientes exámenes... Ay, qué tonta. Todavía no se ve. Ahora. Ahí está. Con los antecedentes entregados, ¿cuál de los siguientes exámenes no se debe realizar para iniciar el estudio diagnóstico? Para iniciar el estudio diagnóstico. Sí, ¿cuál no se debe realizar? Uy, qué interesante. Sí, qué interesante. Van 46 votos. Ya. Yo creo que ahí estamos. Sí. Ya.
Entonces, vamos a mostrar los resultados. La mayoría puso TC de tórax, pero en verdad esa no era la correcta. La correcta era toracocentesis diagnóstica. ¿Y por qué? Porque nosotros solamente hemos tomado la anamnesis y el examen pulmonar. Y a partir de esto nosotros no podemos asegurar de que tenga un derrame efectivamente. Tenemos que evidenciarlo en alguna imagen, ya sea por radiografía, como mencionamos, para nosotros como médicos generales podría ser eventualmente, o sea, debería ser el primer acercamiento, pero si ya somos como muy hábiles en eco y está disponible, obviamente vamos a preferir una ecografía porque es mucho más sensible. El TC de tórax lo podríamos pedir porque nos permitiría evidenciar, pero acá claramente no sería la primera opción, pero lo que queríamos que reforzar es que no podemos llegar y pinchar. Tenemos antes que evidenciar el derrame, ¿ya? Tenemos que saber, porque quizás puede ser, no sé, cualquier otra cosa que nos esté simulando estos signos. ¿Hay alguna pregunta respecto a eso? Un comentario. Uh-huh. O sea, la idea es que justamente no sea una simulación de lo que sea algo de raro, porque eso no va a pinchar una masa. No, claro, por eso. Pero el Aunque no comentario es el sabemos. siguiente. Si hay un derrame que es claramente importante, antes incluso de tomar no sé, te vio una persona con dificultad respiratoria, entre las cosas le viste una radiografía porque era algo súper simple, sale un tremendo derrame, Uh-huh. y lo quieres pinchar y estudiar, bueno, pínchalo, estúdialo, evacúalo, y después le pide el escáner porque te permite tener mejor imagen del pulmón. De repente pueden haber lesiones que están ocultas en una telectasia por el mismo derrame, en que los neumólogos, por lo menos de las clases que yo he escuchado, aconsejan en el fondo sacar todo lo que pueda, expandir el pulmón lo mejor posible para que la imagen sea más provechosa, ¿ya? Uh-huh. Y si la sospechan mucho, incluso puede ser contraste al tiro, ¿ya? Ya, buenísimo. Bacán. Ya. Ya, entonces le pidieron una radiografía, como dijo el doctor. Sí. Bueno, como ustedes son muy buenas internas e internos, sospecharon varias posibles etiologías, así es que le pidieron más exámenes al paciente. Le pidieron un hemograma que salió sin alteraciones, le pidieron una VHS que está alta, un electro también sin alteraciones, troponinas normales, un test rápido de COVID negativo y le dejaron, bueno, le hicieron la PCR y estábamos a la espera de su resultado. Y también le pidieron una vaciloscopía que salió negativa. Ahora, tenemos esta radiografía aquí, que fue la que le habían pedido. ¿Quién se atreve a interpretar la radiografía que estamos viendo acá? ¿Que la puede describir? De forma simple. Sí, ya. Son dos radiografías, primero la posterior anterior. En la radiografía posterior anterior se ven todos los campos pulmonares, se ve que está muy poco penetrada, es raro porque está demasiado negro dentro, pero igual se ven Muy las poco o muy vértebras. penetrada. ¿Ah? Muy poco o muy penetrada. Es que hay cosas que me dicen que son muy poco y otra que es muy penetrada, pero porque se ve todo muy negro, y que eso generalmente es cuando está muy poco penetrada, pero No, el concepto al revés. Penetrada significa que le pusiste mucho rayo X, ¿ya? Por lo tanto, si le pusiste mucho rayo X, finalmente la placa no detectó lo que fueron desviados por un parénquima pulmonar sano, ¿ya? Si tú le pones poquito rayo X, se ve al tiro la trama vascular del pulmón, se ven las cosas más blandas. Si tú le pones mucho rayo X, lo único que te va a tapar siempre los rayos X son los huesos. Entonces tú cuando ves claramente todos los huesos y todo lo más oscuro, fue muy penetrado, ¿ya? no veo costillas. Pero tú ves toda la... Sí, pues si ves costillas hasta abajo, ¿ya? Las costillas Ve en la parte medio clavicular no se ven, ¿no? Así de penetrado está, pues, o sea, ni siquiera la costilla en un corte en su menor espesor es capaz de parar los rayos. Le diste tanto que con suerte ve hasta la última vértebra dorsal, ¿ya? Ya. Entonces, eso es muy penetrado. Penetrado significa que tú le pusiste mucho rayo X y solamente que han dibujado los que más se resisten a su paso, ¿ya? Entonces está realmente demasiado penetrada. Sí. Está Muy tan bien. penetrada que me confunde. ¿Ya? ¿Y qué más ves?
no se ve mucho porque está demasiado penetrada, pero lo que lo que se nota así como que sale a grandes rasgos una opacidad Ujú. en mi campo izquierdo inferior. Y eso, no se puede decir mucho de la trama. ¿Y cómo es la opacidad? ¿Cómo a qué te orienta? ¿A una condensación? ¿A una ocupación por aire, por líquido? Podría ser una ocupación pleural, Ujú, porque tampoco se va a ver broncograma aéreo ujú. y parte desde abajo hacia arriba. Entonces, podría ser eso, pero está raro. Ya. Bueno, es que está un poco, claro, como tú decís, la alta penetrancia como que no nos permite ver nada más que esto. Pero en el fondo se evidencia un derrame, se logra ver ahí la curvatura ascendente, pero no podemos saber como mucho más allá de eso. Acá también se puede ver, si te fijáis, acá es totalmente horizontal. Entonces, ya, de todo lo que dijo el José, que muy bien, ¿ustedes qué deciden hacer ahora con este paciente? ¿José o alguien más? Pincharlo. Ya. Muy bien. ¿Y algo más? Sí, Bueno, estudiar el líquido. y tomar muestras de sangre Bien. Sí, eso. para hacer Ya, Hay que hacer la pleurosíntesis. pleurosíntesis, sí, y tomar el LDH y las proteínas en plasma. Sí. Ya, entonces Muy bien. estos son los resultados. Entonces, como resultado del estudio del líquido tenemos, sí, muchas gracias, José. Un aspecto turbio, la bioquímica, una LDH aumentada, proteínas aumentadas, una glucosa de 60, un ADA aumentado también. Valores plasmáticos, LDH de 100, proteínas de 70, citología negativa, un pH de 7.3, o sea, está bajo, está ácido. Y en el recuento celular tenemos un predominio linfocítico. Y a la microbiología, Gram y cultivo negativo, la baciloscopía negativa, el cultivo lo tenemos en espera para tuberculosis y no tenemos el GeneXpert disponible. Ya, Entonces, entonces nos gustaría si pueden calcular los criterios de Light para decir si es que estamos frente a un exudado o un transudado. Bueno, ahí se los pusimos como torpedo. Y sí, y también, también sí, eso. dale. El algoritmo. Ya, y Le también dejamos el algoritmo. que a través del algoritmo planteen a alguien que se quiera tirar a la piscina una posible etiología a partir de este algoritmo planteado. Y también, bueno, de lo que ya conversamos en la anamnesis. Sí. ¿Ya? Les damos un Entonces, ratito porque igual se demoran los criterios. si alguien O sea, no es quiere... que tengan que calcularlos todos, pero Ah, están viendo esto, ¿cierto? Qué tonta. Ya. ¿Alguien podría decir si es un transudado o un exudado líquido? Según el primer criterio, a mí me dio Ujú. 0,68, así que sería un exudado. Ya, bien. súper. ¿Te querés Y tirar a la piscina con lo que sigue? Y ya, sabiendo que un exudado, tenemos que ver entonces qué predominio hay en el recuento celular, Ujú. que da un predominio a los linfocitos, y ahí tendría que ver el ADA y la citología, Ujú. y según el ADA es de 119 y mayor de 40 me indicaría probable diagnóstico de TBC. Ya, súper. súper. Y la citología salió negativa, que bueno, es bastante frecuente. ¿Ya? Entonces, la pregunta 3. Ya, ahora sí. Y ahora los que estuvieron atentos van a poder responder esta pregunta y si no lo hacen ustedes. La idea es que este algoritmo como que se lo memoricen porque en verdad es súper útil y va a salvar harto para el internado, ojalá, si es que existe el internado. Sí. Bueno, por lo menos va a estar en la prueba. Ya,
Entonces la mayoría respondió bien, 44 personas marcaron que era un exudado, y ahora vamos a ver por qué no eran las otras alternativas, ¿ya? Siguiente. Ya. Entonces, como bien dijeron, es un exudado por los criterios de Light. Acá cualquiera que salga positivo ya sería un exudado. El último acá no lo podríamos calcular porque requiere el límite superior del LDH en plasma para ese laboratorio en específico, ¿ya? Entonces, cuando vamos a los valores de referencia, el límite superior, le sacamos el 2/3, pero siempre es más fácil usar los otros dos. Entonces, era linfocítico porque tiene que ser mayor a 50% para ya ser de predominio linfocítico, o mayor al 50% para ser de predominio polimorfo nuclear. Y una ADA alta, como ya dijimos, es altamente sugerente tuberculosis, aunque no es diagnóstico, porque hay algunos, como ya vimos, algunas enfermedades que pueden dar falsos positivos. Acá podemos ver por qué no era la primera alternativa, que decía transudado, un derrame paraneumónico por la elevación de la LDH, porque ya simplemente el paraneumónico es un exudado, así que esa ya queda descartada. La segunda decía exudado, una neoplasia por el predominio linfocítico y por la elevación del ADA. Ya, No se ve, Sole. No, pero es que ya puse compartir. Bueno, no importa. Bueno. Sí, ahí está. Ya, ahora sí. Bueno, a la mayoría había marcado la correcta. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya, exudado, entonces, si es un exudado, sí tiene un predominio linfocítico y tiene una elevación del ADA, pero en ese caso pensaríamos primero en una tuberculosis pleural antes de una neoplasia. Por eso no es la D. Y por último, la D, la última, transudado una T pleural, ya sabemos que la tuberculosis pleural va a dar un exudado y no un transudado. Y eso. Entonces, como muy bien dijeron, se sospecha una TBC pleural y como la vaciloscopía no salía negativa, y bueno, el cultivo se va a demorar como unas 8 semanas más o menos, tenemos que hacer el diagnóstico a través de biopsia. Se realiza la biopsia, se diagnostica que el paciente tiene una tuberculosis pleural y bueno, ahora queda tratarlo con el esquema antibiótico para la tuberculosis. Y acá también queríamos como decir que no se trata el derrame en sí porque es autolimitado. Es autolimitado. Entonces, al tratar la tuberculosis, se va a solucionar todo este problema. Porque el manejo es etiológico, como ya dijimos. Fin. Muchas gracias por su atención a todos. Espero que les por haya su gustado. participación. Muchas gracias. Se pasaron. No sé si hay otras preguntas. Preguntaron lo de la tuberculosis pleural, no es tan contagiosa. Que sea contagioso depende si es bacilífero o no. La capacidad de encontrar bacilo depende de cómo se toma la muestra. Entonces, de muchas cosas. En teoría, si no está bacilífero, no debería estar contagioso. Por lo tanto, la tuberculosis pleural es extrapulmonar, una manifestación extrapulmonar. Eso es importante, que predominantemente es la tuberculosis pleural la que da derrame. La que produce derrame, no sí. la pulmonar. La pulmonar podría dar si es que algún como absceso se drena a la pleura, cosas así, pero es la tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural podría llegar a formar una tuberculosis pulmonar igual. Entonces hay que tratar. Hola, yo tengo una consulta. Hola. Sí, gracias por la presentación. Muy buena, muy buena. En el caso del clínico, ¿será necesario hacer la biopsia si el paciente podría estar bacilífero? Y como saltarnos ese paso. Lo leímos de distintas fuentes. En algunas, bueno, principalmente casos así pueden incluso ir como a comité a ser discutidos de si es que se puede tratar solo con el ADA alto, ¿ya? Y en algunas partes salía que ya el ADA alto se iba a tratar la tuberculosis, pero también en otra bibliografía salía que como no es diagnóstico siempre se hace la biopsia, pero eran más como gringas las publicaciones, entonces quizás hay mayor disponibilidad o cosas así, pero por lo general
nos quedamos con la idea de que hay que confirmarla. O sea, si está basilífera, pues una tuberculosis que tiene un derrame pleural además, y que es compatible, y si es compatible con un derrame tuberculoso, se cerró el diagnóstico. Sí, pues si te sale la baciloscopía positiva, ya con eso es suficiente. Ahí ya tenía el diagnóstico. No Claro, ahí necesitas ya biopsia. sería sí o sí. Y también se hace la biopsia porque igual las malignidades pueden dar falsos positivos de A alto. Sí. Entonces igual es necesario como descartar eso siempre idealmente por la videotoracoscopia. Pero el médico general y el internista en general resuelve la mayoría de las cosas con la toracocentesis diagnóstica. Por eso es importante saber las indicaciones, las contraindicaciones y esas cosas. Son muy buenos médicos. ¿Vieron esta presentación? Gracias, chiquillas. Gracias a ti. No sé si el doctor Solía está presente como para que nos digan cuánto rato partimos con la otra.